Recording progress. Bueno, ¿qué muchachos? ¿Qué más? ¿Cómo están? Quería ver si al otro lado me están oyendo. Entonces yo me bajo el volumen de aquí también. Y... listo. Al otro lado están Sergio. Hola Sergio, ¿qué más? Hola, profe. ¿Bien o no? Bien, profe. ¿Y usted? Excelente. Juan Diego, ¿qué más? ¿Bien o no? Yo, profe, ¿bien o qué? Ahí, ¿qué tal se oye? Bien. Ah, bueno. Se supone que el micrófono está más allá. ¿Y ahí se oye mejor? ¿O igual? ¿O ya no se oye? Claro, él es el que no se oye. ¿Qué tal se oye ahí? Juan, que acabó de llegar. Hola, Juan Perafán. ¿Ahí me logras oír bien? Sí. Ah, bueno, listo. Por ahí también a Natalia. ¿Por qué están escondidos? Estamos en Almendros 3.6. Esto aquí está bueno. ¿Sí o qué, muchachos? Digan que sí. Sí, está bien. ¿Sí es que sí? Eso fue así súper emotivo. Se notó. Bueno, muchachos, vamos entonces a empezar la sesión de hoy. ¿Cuántos estamos aquí? Creo que hay unos que estaban y ahorita falta alguien más que estaba y ahorita me imagino que vuelve. Y quedaríamos 2, 4, 7 y al otro lado hay, no sé, 7 también. Por ahí 2, 3, 4, 5, como 14, falta un poco de gente. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Se mojaron esta mañana? Ah, qué pesar. Madrugaron mucho, porque tiene que ser, porque como a las, ¿qué? 7:30 escampó, más o menos. Lo bueno es que ya tengo sombrilla, dije. Ah, se venía armado, ya con sombrillo, no está listo. Los otros se mojaron mientras del bus a la U, ¿o qué? ¿Ustedes a dónde mojaron, chicas? ¿O saliendo de la casa? Desde la entrada hasta ahí ya con eso no tenían sombrilla. Es que uno en Cali anda sin sombrilla. Pues Daniel es el único que en Cali anda con sombrilla. ¿Quién más anda con sombrilla? ¿Tú? Allá la tienes clara. No, yo, porque soy de Manizales, ando con sombrilla. O sea, uno primero saca la sombrilla y después saca la cédula. En Manizales llueve todos los días. Pero en Cali sí lo coge a uno de sorpresa. Bueno, muchachos, entonces, yo les había dejado una práctica. Ustedes estaban trabajando en ella. Cuéntenme cómo van con eso. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cómo va eso? Los que están al otro lado también pueden hablar. Yo los estoy viendo. No se preocupen. Cuéntenme cómo van en esa práctica. Digamos que hoy vamos a hacer dos cosas. La primera, revisar dudas que hayan de la práctica. La práctica es de ciclos anidados, que es un concepto que vamos a utilizar en el parcial. El parcial vamos a preguntar por ciclos anidados. Entonces, esa parte tiene que quedar muy clara. Entonces, si alguien tiene dudas, es el momento de hacerlo. Si no, tengo un tema con el que vamos a seguir que se llama listas. Entonces, pues cuando ya no haya más dudas de esto, pues paso al siguiente tema, ¿cierto? Para poder avanzar. Entonces, primero lo primero, ¿cómo van con esta parte de ciclos anidados, con los ejercicios? Por ejemplo, el primer ejercicio, ¿qué tal? Profe, pues yo lo hice, pero así como hacerle otro un ciclo, entonces el ciclo no puedes como encontrar esos ciclos, sino que lo hice así como un ciclo y poniéndole varias condiciones para que funcione a los. Lo hiciste un ciclo y con varias condiciones, pero ¿con cuántas condiciones? ¿Con 15 condiciones? Porque con el 1 imprime una cosa, con el 2 imprime otra cosa, con el 3 otra cosa. O sea, como eran unas 10, entonces solamente
10 condiciones, no, pero son hasta el 15, ¿no? Me parece. Ah, no. Cuando el valor escrito por el usuario esté entre 1 y 10, el programa debe escribir un número digitado diferente en una cantidad de asteriscos, como dicho número indique. Por ejemplo, para los números 3, 14, 15, 7, menos 1, el sistema deberá mostrar lo que está abajo, que es un 3 y al frente 3 hola, y al frente 3 asteriscos, un 4 y 4 asteriscos, tal. Digamos que está, obviamente eso que hay ahí pues te va a funcionar, porque es hasta el 10, pues si lo hacemos hasta el 500, pues ya no... Quiero hacer con otro ciclo, pero me va a definir. No sería. Porque es un ciclo que va hasta 10, ¿no? O sea, hasta 10 no, es un ciclo que va hasta el número que se imprime antes de los asteriscos. ¿Sí? Es decir, si el usuario pone un 7, entonces hago un ciclo que 7 veces imprime un asterisco. O sea, un ciclo que va de 1 a 7. El usuario escribe, si vemos que fuera hasta 500, escribe en 480. Entonces es un ciclo que 480 veces imprime un asterisco. ¿Sí o qué? Entonces, digamos que hay dos ciclos. El primero, que es un ciclo indefinido, hasta que el usuario escriba menos 1. Y el otro, que es un ciclo que se encarga de imprimir asteriscos dependiendo del número que haya escrito el usuario. ¿Listo? Ese sería como el plan. ¿Cómo les fue a los otros haciendo ese ejercicio? ¿O no lo han hecho? ¿Cuál ejercicio? ¿El de los asteriscos? Sí, el de los asteriscos, Juan. Ah, sí, del 1 y el 2 sí me fue bien. El 3, Ese pues, hasta ahí todo bien. sí, el 3 tengo dudas, eso es todo. En el 3 tienes dudas. Bueno, miremos entonces el 3. Vamos a revisar el 3. El 3 dice lo siguiente. Carolina desea comprar 2 carros, uno para sus padres y otro para ella. Para su sorpresa, no encontró un sitio que comparara los distintos modelos y precios de su ciudad. Así que va a investigar por sí misma. Carolina preguntará cuántos concesionarios hay en la parte sur de Cali, cerca a su casa, ¿cierto? Dependiendo de cuántos concesionarios hay, pues es la cantidad a los que le va a tocar ir. Y por cada concesionario preguntará cuántos modelos diferentes de carros tiene. Ahí está los dos ciclos evidentes. El primero es uno para cantidad de concesionarios y el otro es en cada concesionario cuántos modelos de carros diferentes tiene. Entonces, por cada concesionario hay que preguntar cuántos modelos. Ahí están los dos ciclos. Usted ha sido contratado por Carolina para ayudarle a resolver un problema. Construye una función o procedimiento en Python que reciba como parámetro la cantidad de concesionarios y por cada concesionario pregunte el nombre del concesionario, la cantidad de modelos de carros que posee y por cada uno de los modelos preguntará el nombre del modelo, su precio, su consumo de gasolina y su potencia. Y con esta información pues vamos a responder unas preguntas. ¿Listo? Entonces, aquí es donde viene la parte interesante, a partir de aquí. Que reciba como parámetro una cantidad de concesionarios. Listo. Por cada concesionario, vamos a preguntarle al concesionario el nombre y la cantidad de modelos de carros que posee. Y basados en ese numerito, que es la cantidad de modelos de carros, vamos a hacer otro ciclo que le pregunte por cada modelo el nombre de ese modelo, el precio de ese modelo, el consumo de gasolina de ese modelo y la potencia de ese modelo, ¿cierto? Ahí están los dos ciclos. Y por esta información vamos a responder. Carolina desea comprar el modelo que tenga el menor consumo de gasolina por kilómetro recorrido. Muestra en pantalla por cada concesionario el modelo con menor consumo de gasolina y su precio. 2. Para sus padres, Carolina desea el modelo que mayor potencia tenga. Muestra en pantalla por cada concesionario el modelo con mayor potencia y su precio. ¿Y cuál es el nombre del concesionario con el modelo de carro más económico de todos? Y por último,
por curiosidad, ¿cuántos modelos de todos los concesionarios tienen un precio menor a 30 millones de pesos? Creo que ninguno. No vale ninguno menos de 30 millones de pesos. ¿Listo? ¿Lo resolvemos o qué? ¿Cómo la ven? ¿Cómo decís? Pues no, como preocupados, como estresados, como que ay, pues pucha, yo como que debía haber hecho los otros ejercicios para entender esto. Profesor, yo ayer en la noche sí le envié la solución, solo que no sé si me da los resultados, pero no sé si está bien porque se largó bastante. Sí, es que ese ejercicio da largo, Juan. Ese ejercicio da largo, porque hay muchas cosas que se están preguntando. Pero vamos a revisar una solución para que la miremos a detalle, para que la entendamos y con eso pues podamos dejar visto el tema de ciclos anidados. Entonces vamos a abrir un Replit y vamos a trabajar en él. Cada quien empieza a trabajar su solución y vamos a ver a dónde nos lleva. Voy a pasar el ejercicio para acá. Todo esto lo voy a copiar allá. ¿Listo? Muy bien, aquí está. Y voy a quitar esta función y voy a quitar esto del main. Que nos quede como limpio. Tengamos con qué arrancar. Esto que aquí, uy, esto se ve muy poquito. Por lo menos para los que están acá. Ahí ya se ve, ¿cierto? Chicas, las que están más atrás, ¿se ve? ¿Sí? Visión 2020, una maravilla. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a crear una función, eso decía por aquí, espérate, usted ha sido contratado para construye una función o procedimiento en Python que reciba como parámetro la cantidad de concesionarios, es decir, que la cantidad de concesionarios hay que pedirla en el main, porque hay que mandarla por parámetros a la función. Entonces vamos a empezar por ahí. Cantidad concesionarios igual a, de hecho esto tiene que ser entero. Digite la cantidad de concesionarios. La cantidad de concesionarios, pero esto aquí me quedó mal escrito. La cantidad de concesionarios que hay. Muy bien. Y con esto vamos a llamar a una función, en este caso más bien un procedimiento, que se va a llamar, no sé, comprar carros. Comprar carros. Y a comprar carros le va a entrar cantidad de concesionarios. ¿Listo? Esta es. Y vamos a construir esa función de comprar carros. Y a esto le entra la cantidad de concesionarios. ¿Listo? Recuerden que no se tienen que llamar igual estas dos variables. No tienen por qué llamarse igual. Pero por facilidad las voy a colocar con el mismo nombre. ¿Listo? Bien. Vamos entonces por partes. Dice, a cada concesionario pregunte el nombre del concesionario y la cantidad de modelos. Entonces, como ya sé la cantidad de concesionarios, voy a hacer entonces un ciclo que se encargue de recorrer esa cantidad de concesionarios. Entonces, i igual a 1, mientras que i sea menor o igual a la cantidad de concesionarios. Listo.
Esto se encarga de recorrer todos los concesionarios, ¿sí o qué? Ahora, vamos a preguntar por cada uno el nombre y la cantidad de modelos. Vamos a preguntar ese par de datos, muchachos. Nombre, concesionario. Digite el nombre del concesionario. Listo. Aquí me dan el nombre. Y vamos por la cantidad de modelos. ¿No? Digite la cantidad de modelos que ustedes ven. Ya. Entonces, eso nos dice la cantidad de modelos que vende el concesionario. Entonces, ya, por cada concesionario estamos pidiendo, uno, el nombre de ese concesionario, ¿cierto? Los concesionarios tienen nombre, por ejemplo, Renault Las Lomas, pues así se llama ese concesionario. Y ese concesionario le vamos a preguntar cuántos modelos tiene a la venta. Entonces nos dice, por ejemplo, 7 modelos. Ok, entonces ya tenemos 7 modelos. Si nos dicen que tiene 7 modelos, el ejercicio nos dice que por cada modelo, por cada uno de los modelos vamos a preguntar otros datos. Así que ahí necesitamos otro ciclo para poder que por cada modelo me pregunte cada uno de los datos. Entonces vamos a hacer otro ciclo ahí. Aquí entonces J igual a 1, mientras que J sea menor o igual a la cantidad de modelos. ¿Sí o qué? Y eso va a ser un ciclo que se hace por todos los modelos. Y vamos a necesitar un J más igual 1 para que vaya aumentando la cantidad de modelos. Listo. Vamos a pedir los datos de cada modelo. Revisemos por favor ahí cuáles son. Nombre del modelo. Entonces, nombre modelo igual a input, digite el nombre del modelo. ¿Sí? No hay que ponerle Lo del... para que lo conviertan. No, no es necesario porque un input solito por defecto siempre lee un STL. Entonces sería redundante. ¿Listo? O sea, si lo pones queda bien, pero sería decirle convierta una cadena a lo que ya es una cadena. ¿Vale? Entonces no es necesario. Nombre del modelo. ¿Qué más vamos a pedir? El precio. Listo. Precio igual a, aquí sí tenemos que colocarle algo que nos lo convierta, esa cadena de caracteres, a un entero flotante. En este caso, digite el precio del modelo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a pedir. El precio, consumo de gasolina. Consumo gasolina igual a... Uy, aquí arriba me faltó el input. Input, aquí faltó. Bien. Aquí voy a copiar y pegar para ganar tiempo. Digite el consumo de gasolina. Listo. Y ese consumo de gasolina va en kilómetros por galón. Listo. Resuelto. ¿Qué más hay que pedir? La potencia. Digite la potencia del motor. Listo. Entonces fíjense que ya esto va teniendo forma. Entonces tenemos una función que recibe la cantidad de concesionarios. Para cada concesionario voy a pedirle el nombre y la cantidad de modelos que vende ese concesionario. Y luego, para cada modelo, voy a pedirle
el nombre de ese modelo, el precio, el consumo y la potencia. ¿Listo? Por ahora tengo los datos. Luego es empezar a procesar los datos, a trabajar con esos datos. Vamos a ver. Listo. Pregunta número 1. Carolina desea comprar el modelo que tenga el menor consumo de gasolina por kilómetro recorrido. Es decir, el que tenga el menor en este datico, consumo de gasolina. ¿Sí o qué? ¿Y qué hay que mostrar? Muestra en pantalla por cada concesionario el modelo con menor consumo de gasolina y su precio. Ayúdenme ahí entonces con esto. ¿Qué hacemos para poder encontrar el menor? Ya sabemos encontrar menores, mayores, esta vaina, ¿sí o qué? Pero debe mostrar de todos los concesionarios o al final solamente mostrar el que tenga el menor. Esa es una buena pregunta. No es el menor de toda la ciudad, es el menor de cada concesionario. Entonces, por ejemplo, hay 5 concesionarios. El menor del concesionario 1 es este modelo. El menor del concesionario 2 es este modelo. Y así. El que menor consumo de combustible tiene de cada uno de los concesionarios. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer eso, muchachos? Ayúdenme ahí. Juan, que ya lo hizo, ¿qué hacer? Pues uno crea primero una variable que se llame, no sé, menor consumo y después vuelve y la llama abajo, digo, la pone Listo. debajo en un condicional. Como un comparador, ¿sí o qué, Juan? ¿Y ese comparador lo creaste en dónde? ¿Antes del primer ciclo? Dentro del ciclo de concesionarios? ¿Dónde lo creaste? Como era para concesionarios, yo lo puse fue dentro del ciclo, el primero, el exterior. Muy bien. Si lo colocáramos aquí, significa que vamos a buscar el menor de todos, del 100% de toda la ciudad. Pero como lo estamos buscando es por concesionario, necesitamos que ese menor se reinicie cada que el ciclo vuelva a entrar al concesionario. Entonces, tocas aquí, menor. Ok. Menor gasolina o Concesionario. menor consumo, lo va a llamar. Menor consumo. El menor consumo va a ser igual a ¿qué? Pues hay que colocarlo con un valor alto, ¿cierto? Existen como estrategias en programación para eso, que es colocarlo como el valor en infinito. Uno podría importar la librería math para colocar eso, para decirle math.inf y que se vaya al valor infinito. O podemos nosotros representar un valor que sea infinito. Por ejemplo, en un carro, un consumo alto por combustible serían, qué sé yo, 100 kilómetros por galón sería una locura, sería lo que todos deseáramos, ¿cierto? Pero no pasa así. Entonces vamos a colocarle 10.000, eso sería un infinito en consumo de combustible. Entonces podemos colocarle, por ejemplo, un 10.000, que consume 10.000 kilómetros por galón. Ah, qué risa. No, ni uno de cuerda, porque menor consumo, 10.000. Y lo que vamos a hacer es que entonces empezamos a comparar para ver si vamos encontrando el menor y lo vamos guardando. ¿Cómo hacemos eso? Pues después de que pedimos los datos, preguntamos. Sí. Esto pues, yo creo que ya más o menos, ya hicimos algunos ejercicios de eso. Si el consumo de gasolina que acaba de digitar el usuario es menor al que tengo como referencia, que es el menor consumo, entonces significa que ese que acaba de digitar el usuario es el nuevo menor. Entonces, menor consumo va a ser igual a consumo de gasolina. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Nos piden algo más con eso? Muestra en pantalla por cada concesionario el modelo con menor consumo de gasolina. Ojo, que el modelo, si a mí me dicen diga el modelo, para mí lo que hay que decir es el nombre. Porque si yo nada más muestro el menor consumo, me va a decir, 28 kilómetros por galón o 57 kilómetros por galón. Pero ese ¿cuál es? El Renault Clio, ese es el Mazda 2, ese ¿qué carro es? Entonces creo que nos toca también guardar el nombre de ese que tiene el menor consumo, ¿cierto? Y el precio. ¿Y el precio? ¿También hay que mostrar el precio? Sí, señor, y el precio, véalo acá. Gracias, Juan. Entonces me toca guardar las dos cosas. Entonces voy a guardar también algo que se llame consumo nombre, y ese sí puede ser vacío, y el menor consumo
precio. ¿Listo? Aquí está. Entonces, en el momento en que acabo de encontrar un menor, lo que hago es que actualizo el valor del menor, pero actualizo el nombre del modelo, que es el menor, y actualizo el precio del modelo, que es el menor. Entonces, mi nuevo menor, consumo nombre, va a ser igual a nombre no, a nombre modelo. Y mi nuevo menor, consumo precio, va a ser igual a precio. Así se llama. Y con eso acabo de actualizar los tres datos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O estamos perdidos? Sí. ¿Me sigue? Perfecto. Se parece a lo que habían hecho o a lo que se imaginaron que iban a hacer. ¿Por qué no hicieron? Lo bueno aquí es que uno les ve la cara. Cuando ya está mirando para otro lado, uno ya sabe. Cuando estamos en virtual es cuando apagan la cámara. Muy bien. Entonces tenemos ya el condicional que resuelve eso. ¿Dónde deberíamos mostrar la respuesta del menor que encontramos? Al final de todo, al final del primer ciclo, del segundo ciclo, ¿dónde? En el ciclo exterior. Al final del ciclo, llamémoslo interno y externo, ¿cierto? El de más adentro, el de más afuera. Al final del ciclo más adentro, al final del ciclo más afuera. ¿De cuál? Externo. Del externo. Al final del ciclo externo debería ser. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo que debería ser al final del ciclo más externo? O sea, el ciclo de la I o el ciclo de la J. Juan, ¿dónde lo pusiste tú? ¿Al final del ciclo de la J, al final del ciclo de la I? Iría con la I, ¿no? Iría con la I. Es decir, esto debe mostrarse al final del ciclo más interno, no el más externo. ¿Por qué? Porque el ciclo más externo es cuando ya pasó por todos los concesionarios. Y yo necesito que me diga por cada concesionario cuál fue el carro de menor consumo. O sea, apenas les queda una que le muestre. Exacto, o sea, terminé de pasar por todos los carros de un concesionario, muéstrame cuál es el menor de ellos. Terminé de pasar por los modelos del segundo concesionario, ahora muéstrame cuál es el menor de ese segundo concesionario. Y así sucesivamente. Entonces debe ir al final del ciclo más interno, del ciclo de la J. Entonces le voy a decir aquí, print, y le digo, el ciclo, entonces que el ciclo, el carro con menor consumo del modelo, coma, nombre, no, lo que quiero es lo siguiente. El carro con menor consumo del concesionario, y aquí le voy a colocar nombre concesionario, es el modelo, y vamos a colocar nombre de menor consumo nombre, con un consumo de, coma, menor consumo, menor consumo. Y cuyo precio es, coma, menor consumo precio. Listo. Me va a mostrar toda la información. Entonces me va a decir el carro del concesionario Mazda, que aquí está, es el modelo Mazda 2 con un consumo de 50 kilómetros por galón y cuyo precio es 80 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí o qué?
Esto me resolvería entonces el punto 1. El punto A. ¿Listo? Resuelto. Punto B. Pues ahí Señor. el print lo puso, o ¿Dónde lo puse? sea, porque la cierro, porque el J más igual a 1 le dice como que no está, no existe, pues le puse el print y el J más igual a 1 después. El J más igual 1 después. Y creo que no está dentro del ciclo. Eso no sería un problema, pero la cosa es que yo creo que me quedo. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa Creo es que no que está dentro del ciclo. lo coloqué en el lugar. Claro, aquí quedó. La J viene aquí. Y tengo que ponerlo es aquí. Gracias, muy bien. Eso está. Ahí ya, estaba botando error y todo. Muy bien, gracias. Ya tengo entonces resuelto el punto A. Vamos al punto B. Para sus padres, Carolina desea el modelo que mayor potencia tenga. Muestra en pantalla por cada concesionario el modelo con mayor potencia y su precio. Se parece, ¿sí o qué? A lo que ya hicimos. Antes era con menor, ahora con mayor, pero para el caso es como lo mismo. Entonces vamos a hacer aquí algo con la potencia y vamos a crear las variables para eso. Entonces vamos a crear mayor potencia nombre y mayor potencia precio. Listo. Entonces mayor potencia, en este caso no me voy a ir al máximo, sino que me voy a ir hacia atrás. Entonces le puedo colocar un -1 o un 0, ¿cierto? Mayor potencia nombre, este sí lo podemos declarar vacío. Y el mayor potencia precio, pues también lo podemos colocar en C. Listo. Y hacemos lo mismo. Sí. Sí, la potencia, ¿cómo se llama acá? Lo llamamos potencia solita. Si la potencia que digitó el usuario es mayor al que tengo como referencia de mayor potencia, entonces actualizamos los datos. Mayor potencia, vamos a actualizar todo esto. Mayor potencia va a ser igual a la potencia que acaba de digitar el usuario. La mayor potencia nombre va a ser igual a el nombre del modelo. Y la mayor potencia precio va a ser igual al precio que acaba de digitar. Listo, muy bien. Entonces, básicamente es lo mismo, pero con un mayor que, y lo que involucra es la potencia, ya no el modelo. Ya no el consumo, perdón. Y ya podemos hacer, entonces, el segundo print. Print. Voy a hacer algo parecido a este que ya está. C, control V, el carro con mayor potencia del concesionario tal es el modelo mayor potencia nombre, con un consumo de mayor potencia, no es consumo sino potencia, entonces con una potencia de el carro con mayor potencia del concesionario es este, es el modelo tal con una potencia de tanto y cuyo precio es mayor potencia precio. Listo. Este se parece mucho al que ya estaba hecho, así que salía facilito. Ok, está resuelto. Muy bien. C. ¿Cuál es el nombre del concesionario con el modelo de carro más económico de todos? Ojo, el nombre del concesionario con el modelo de carro más económico de todos. Ojo que aquí
estábamos mirando el ciclo de todos los modelos de un solo concesionario. Pero ahora necesitamos el nombre del concesionario que tiene entonces el menor de todos. ¿Cómo podemos hacer eso? El nombre del concesionario con el modelo de carro más económico de todos. ¿Qué se les ocurre? Primero sería que como que una variable pues antes de los artículos, que ya como precio final, por decirlo, precio menor de todo. Exactamente. Como algo parecido a lo que hicimos aquí con el precio, pero ya un precio general para todos, ¿sí o qué? Entonces vamos a crearnos aquí un menor precio todos. Listo. Y vamos a colocar un precio irrisorio. Un precio extremadamente alto en dólares. Y un menor precio todos nombre, ¿cierto? Para guardar el nombre del concesionario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a empezar a comparar uno a uno, porque ¿dónde nos entregan el precio? Aquí. Entonces, las comparaciones siempre se hacen en el lugar en que el usuario digita la información. Entonces, si lo digitamos en la línea 29, aquí es el lugar donde tenemos que hacer esa comparación. Entonces, vamos a verificar con el precio, otro condicional parecido, lo siguiente. Si el precio que digitó el usuario es menor al precio de referencia, que se llama menor precio todos, entonces actualizo el menor precio de todos, ahora es el precio que digitó el usuario, y el menor precio nombre, el menor precio todos, el menor precio todos nombre va a ser igual a ¿cuál nombre? Nombre concesionario. Al nombre del concesionario, ¿sí o qué? No al nombre del modelo, sino al nombre del concesionario. Ese es el que hay que guardar. Entonces esto nos va a guardar el precio más barato y cuál es el concesionario que nos da ese precio más barato. ¿Y dónde debemos hacer el print que muestre eso? Ya iría al final. Ese sí ya sería el final de todos los ciclos, porque solo se muestra una vez para todos los concesionarios. Es decir, que eso viene en esta línea que es como es la segunda línea. Entonces vean que esto sí da un programa grande, Juan, esto da un programa largo. Y le vamos a colocar el concesionario. Profe, pero ese menor precio todo el nombre, que cambia el nombre concesionario, ¿no lo cambiaría y después, como arriba lo pide, volvería a cambiar? No supe quién era el que me estaba hablando porque no lo pude ver, pero no lo cambiaría porque es que lo que cambia en cada iteración es el nombre del modelo del carro, pero el nombre del concesionario solo se escribe una vez. Pues una vez por concesionario. Y si te das cuenta, aquí, espera, si te das cuenta, aquí tengo el nombre del concesionario y fíjate que el nombre no se está reiniciando porque no está adentro de los ciclos. Entonces, cada que se escribe queda guardado porque no está creado adentro de los ciclos. Si estuviera aquí adentro, sí, porque cada que entre al ciclo, vuelve otra vez y se reinicia. ¿Me hago entender? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, el concesionario que tiene el carro más económico es menor concesionario, todos nombre. Ya no puedo Eh, nada. bueno, profesor, ese no debería ir al final del ciclo interior. ¿El qué? ¿El qué? Otra vez, Juan, qué pena.
que si el if del precio menor de todos no debería ir es al final del ciclo interior. ¿El condicional? Y el de menor precio. No, pues debería ir aquí en el lugar en que se digita el precio, pero pues sí, en el orden en que está aquí, como es este mismo ciclo, podría ir aquí arriba, podría ir en el medio, puede ir aquí abajo, pero tiene que ir adentro del ciclo donde se digita el precio. Ese es el lugar. ¿Eso sí resolvía tu duda o no? ¿O me Sí. confundí? No, es que yo puse fue al final del ciclo interior. Sí, está bien, ahí va, mira, al final del ciclo interior ahí lo tengo. No, no, pero fuera de él. En el- Ah, afuera de él, sí, me estaba no, dando, entonces por eso la duda, porque como si me no, gustaba. no debería ir afuera de él porque necesitamos evaluar carro por carro cuál es el más barato de todos, carro por carro. Entonces hay que ir adentro del ciclo de carros. Listo. Bien, y con este print que hay aquí acabamos de resolver el punto C. ¿Listo? Esto es un ejercicio fácilmente que puede parecer imparcial a este nivel de complejidad. Punto D. Por curiosidad, ¿cuántos modelos en todos los concesionarios tienen un precio menor a 30 millones? ¿Cierto? De todos los concesionarios. Claramente es un contador. Dice cuántos. La pregunta que siempre hago es, ¿en dónde inicializamos ese contador? Antes de empezar los ciclos. Antes de empezar los ciclos, porque es de todos los concesionarios, no de cada modelo. ¿Sí, okay? De todos los concesionarios. Entonces, ¿cuántos modelos? Aquí vamos a colocar un contador, modelos, contador, modelos, menor a 30. Listo. Si ustedes se fijan, al final los nombres de las variables quedan largos, sí, pero se vuelve un código que se entiende cuando uno lo está revisando. Sabe realmente a qué hace referencia cada uno de los nombres. Este es el menor consumo de precios, este es la mayor potencia del nombre. Entonces, eso se vuelve bien cuando ustedes después tienen que volver a revisar este código. Si uno a esto le colocara X, Y, R, M, T, X, B, ustedes hicieron eso en un ejercicio de hace un mes, van y lo cogen y ya no lo entienden. ¿Listo? De siempre crear variables que digan qué están haciendo, eso es importante. Bueno, entonces el contador de modelos menor a 30 millones es un contador que empieza en 0. ¿Y dónde deberíamos poner el condicional? Debería estar dentro del ciclo más interno, porque eso está preguntando el precio. Exactamente, donde me escriban el precio. Ese es el lugar. Desde donde me escriben el precio, allá pregunto. Un condicional. ¿Dónde? Aquí. Puede ser más arriba o más abajo, no importa, pero aquí donde está digitado el precio. Entonces, si el precio es menor a 30 millones de pesos, entonces aumento el contador. Más igual 1. Ya, así de fácil. Cada que haya un carro que vale menos de 30 millones de pesos, lo cuento. Y al final le digo, hay 7 carros que valen menos de 30 millones de pesos. ¿Sí o qué? ¿Y dónde va el print? Pues aquí al ladito de este, donde ya se acabaron todos los ciclos. Print. Existen en la ciudad, coma, contador, vehículos con valor inferior a 30 millones. Listo, ahí está. Y este resuelve el punto D. Resuelve. Y ya no hay más puntos. Fíjense que entonces esto resuelve primero cada uno de los puntos, pero también resuelve lo que decía la parte general del ejercicio, que es escriba un
una función o procedimiento, eso no se nos puede pasar en el parcial. Si dice función o procedimiento, hay que hacer una función o procedimiento. Si dice dos, hay que hacer dos. Hay una función o procedimiento que se llama comparar carros, o comprar carros más bien. Y a esa función le entra una variable que es la cantidad de concesionarios. ¿Eso dice el ejercicio? Sí, construye una función o procedimiento en Python que reciba como parámetro la cantidad de concesionarios y por cada concesionario tal cosa. Es decir, función o procedimiento, recibe una cantidad de concesionarios, tengo un main donde pido al usuario esos concesionarios y los mando por parámetro. ¿Listo? Así quedaría. Esto que acá pues ya funcionaría bien. Ya es cuestión de probarlo, lo voy a dejar para que ustedes lo prueben. Bien, les voy a mandar este código. Y queda ¿Puedo hacer una pendiente. consulta? Sí, claro, Un momentico. las que quiera, Luis. Bueno, Profesor, estoy viendo que en este código aparecen dos divs. Digamos, yo no estoy acostumbrado a usar esos dos divs, entonces quedo como loco a veces cuando lo empiezas a usar. ¿Cómo se puede reemplazar, digamos, cómo uno puede quitar ese div y hacer que la función pues siga igual ese código? Sí, uno puede quitar estos divs que se encargan de definir las funciones, pero no los debes quitar. Hay que construir tantos como sean necesarios. Así que en lugar de quitarlos, lo que hay es que tratar de entenderlos porque la programación funciona así, a punta de dedos. Muchas. O sea, cada función se encarga de resolver cosas independientes. Entonces, realmente hay que aprender a trabajar con ellas. Profesor, ¿Señor? yo también tengo problemas para usar varias funciones. Por ejemplo, en este caso, ¿puede explicar un poco cómo sería la interacción entre las dos funciones? Claro que sí, con mucho gusto. Ya voy a explicar eso. Les voy a mandar el código para que lo tengan antes de que se me olvide y ya les digo cómo hacemos ahí. Enviado. Bueno, entonces les voy a mostrar, muchachos, qué es lo que vamos a hacer. Qué es cómo vamos a entender eso. Porque es normal que eso se pueda confundir, pero tenemos que aprender a manejarlo y muy bien porque en el parcial cae sí o sí. O sea, van a tener que manejar funciones y mover parámetros entre funciones, eso se les puedo asegurar desde ya. ¿Cómo funciona eso? Siempre el programa arranca por el primer llamado a una función que encuentra desde que tenga funciones. En Python se puede escribir sin funciones. En la mayoría de los lenguajes, no. Uno está escribiendo código en Java y si no tiene una clase que se llama main y una función que se llama main, no arranca. Uno está haciendo código en C y no tiene una función que se llama main, no arranca. ¿Cierto? En Python, pues sí, ese es más libre y uno puede escribir un print hola mundo y funciona sin funciones, ¿vale? Pero como realmente al final todo opera es basado en funciones, les vamos a explicar cómo funciona Python utilizando funciones. Entonces, lo primero es, ¿hay una función que es llamada en alguna parte? Sí, la línea 60 es la primera función que se llama, pero existen otras 59 líneas de código que hacen algo. Entonces vamos a entender qué es lo que pasa antes de llamar a la primera función. La línea 1 a la 10 no hacen nada porque son comentarios o líneas vacías. La línea 11 encuentra que se crea una función. ¿Por qué nos damos cuenta que se crea una función? Porque está una palabra reservada que es def. Donde Python encuentra un def, se da cuenta que ahí está naciendo una función. Cuando nace la función, él ni siquiera la ejecuta. Él dice, ok, ya sé que existe una función, guardo el nombre por si alguien la llama. Entonces, esto, ¡pum!, queda guardado en memoria. Ahí está. Ahí está, guardado en memoria. Todavía ni siquiera sabemos qué hace. Pero él va y la guarda por si alguien la llama. ¿Listo?
Luego baja hasta la línea 58, que es cuando ya terminó esa otra función. En la línea 58 dice, aquí, ok, hay otra función. Si alguien la llama, pues la uso. Si no, no. Pum, y la guarda en memoria. Y ya quedó guardada. Y luego se encuentra en la línea 62 donde dice, alguien está llamando una función. ¿Por qué se da cuenta que es un llamado a una función? Porque tiene el nombre de una función que ya existe y unos paréntesis que indica que ahí hay una función. Dice, ok, aquí hay un llamado a una función. La tengo en mi listado de funciones que existen. Si la palabra es sí, va y la resuelve. Si yo tengo una función que no exista, él ahí mismo bota un error diciendo, usted está llamando una función que no existe. Y ya. Si sí existe, que es este caso, entonces se va hasta la función. Es decir, va a la línea 58, mira su contenido y empieza a resolverse. Primera línea de la función. Aquí hay un llamado a un input, aparece en la pantalla el mensaje, el usuario digita, lista esa línea de código. ¿Sí? ¿Qué pasa si solamente, o sea, en vez de ponerle alguna línea de código dentro de esa función, o sea, directamente pongo la que quiera llamar entre esos paréntesis? Sí, podrías. O sea, podría, aquí entran los paréntesis del main. En el main no los podrías colocar porque digamos que no hay nada antes del main. El main es la génesis, está arrancando todo ahí. Entonces digamos que ahí no debería haber parámetros, ¿cierto? Entonces, porque sería como raro. Aunque podrían estar, por ahora digamos que el main no tiene parámetros por definición. ¿Listo? Eso es una gran mentira porque uno sí le puede meter parámetros al main, pero por ahora entendamos que el main va sin parámetros. ¿Listo? Bien. Entonces, línea 69, creamos una variable, ¿ya? Y resulta que llegamos a la línea 60. Él dice, venga, eso es una variable con paréntesis. Es decir, usted está llamando a una función. Va y mira si en su listado de funciones existentes hay una que se llame así. Entonces va y se devuelve y se da cuenta que sí, existe. Donde existiera con un nombre distinto me va a decir, ese nombre de función no lo tengo, no lo encuentro, no le puedo resolver eso, error de sintaxis. Pero como sí existe, entonces se devuelve a la memoria y va y mira qué es lo que hace esa función. Es decir, me vuelvo a la línea 11 y despliego todo lo que hace. Y empieza a correr línea por línea lo que hace esa función. Y resulta que aquí hay una variable que se llama cantidad concesionarios. ¿Qué es lo que está haciendo? Comunicando la función main con la función comprar carros. Ahí es donde la está comunicando. Entonces, aquí existe una variable. Esa variable se la estoy mandando a esa función, por eso van los paréntesis, eso se llama un parámetro. Se la estoy enviando para que la reciba ya. Y cuando voy a la línea 11, la recibo y la puedo utilizar adentro de la función, pues porque ya llegó. Es decir, yo la creé en el main, pero la mandé por parámetro y entonces la puedo utilizar en esa función a la que se la mandé. ¿Listo? Por eso, aquí llegó y aquí la puedo usar. ¿Vale? Y ya esto pues resuelve todo el código, hace lo que tiene que hacer y termina la línea 61 después de haber recorrido toda la función. Llega a la línea 62, no hay nada, se acabó el programa. ¿Listo? Ese sería el proceso que hace con las dos funciones. ¿Eso quedó claro? Pero yo ponía ahí un retorno en la primera función. En la primera función no crea un retorno porque eso se llama un procedimiento. Un procedimiento es una función que no retorna. En este caso no necesito retornar, necesito mostrar información en pantalla, que son los print. Ya cuando yo print, no hay que poner retorno. Cuando son print regularmente no hay retorno. Un retorno es cuando yo le digo, devuélvame un 1 si encontró un carro barato y devuélvame 0 si no lo encontró. Ahí necesito un retorno. De retorno 1, retorno 0. Claro, eso es cuando no hay ningún print de la memoria será un retorno. Sí, de hecho, el próximo, de hecho, 2 semestres más allá, porque allá es donde más se detalla eso. Programación orientada a objetos, ustedes se van a dar cuenta que realmente las funciones nunca tienen ni print ni input.
Para eso hay otra sección que se llama el UI o el User Interface, que es la interfaz que se conecta con el usuario. Entonces, esa se encarga de pedirle al usuario los datos, mostrarle al usuario los datos, y la otra parte, que es la solución del problema, se encarga solamente de solucionarlo y retornar avisos. Retornar un mensaje, un string, retornar un 1 o un 0, retornar un valor. Eso se lo retorna al mail y el mail se encarga de mostrarle la información al usuario. ¿Cómo se la muestra al usuario? Como uno de programador quiera. En un celular, en un navegador, ¿cierto? En HTML, en una consola, en texto plano en archivos, como uno quiera, ¿cierto? Pero ya eso es problema de cómo interactúo con el usuario y no de cómo resuelvo el problema que me está planteando el cliente. ¿Sí? Listo. Pero por ahora, como estamos aprendiendo, no hay lío que le pongamos print y return y juntarlos por ahora. Eso no, estamos aprendiendo por ahora. Ya después nos encargamos de hacerlo de una manera óptima. ¿Bien? Muchachos, ¿quedó claro eso? Tiene que quedar muy claro porque en el examen va. ¿Va o va? No hay nada que hacer. Sí, sí, por eso creo que cuando nuestro mensaje no queda así como tan junto, entonces estaría ponerle como un print vacío ya. Sí, pues ya pues la parte estética, la estética es subjetiva, entonces lo que a ti te dice, ya me quedó muy bonito, para otra persona puede ser eso como muy feo, ¿sí o qué? Entonces ya cada quien la parte estética, no hay lío, como quieras, ¿vale? Pero trata de hacer algo que a ti te deje satisfecho. Así me parece que ya está bonito, no hay tirado como caído. ¿Listo? La semana en que tenemos el parcial, yo planeo estar aquí con ustedes. Entonces, mi intención es que yo, en este horario, sería el horario, por ejemplo, que estaríamos en parcial, porque es un miércoles el parcial. Entonces, ustedes podrían estar aquí en el salón solucionando el parcial y preguntando. ¿Listo? Si necesitan, tienen algún problema. La única situación para que no se dé eso es que caiga en mi licencia de paternidad y haya nacido Juan José. Ahí. Si no, yo voy a estar, y si no, pues podemos buscar otra forma, otro horario para el parcial. Bueno, llegamos a alguna conclusión. ¿Listo? Porque pues eso sí no lo puedo predecir. Ahí sí me cambio y duro controlarlo. Pero mi intención es que ustedes puedan estar trabajando en el parcial y me puedan preguntar, porque dudas como esa les van a surgir muchas manejando las funciones. Y por eso en la práctica les digo, utilicen funciones. La práctica dice eso. Si ustedes leen aquí arriba, dice, realice los puntos usando por lo menos 2 funciones para que lo practiquen, ¿cierto? Esto no es calificable, pero no quiere decir que no haya que hacerlo, muchachos. Ustedes no practican esto, después del parcial, bailan. La pasan muy mal porque pues, yo les doy tiempo suficiente como para que aprendan, pero se gastan un día o 2 aprendiendo lo que ya deberían saber. Entonces se gastan demasiado tiempo. ¿Listo? Bueno, muchachos, resolvimos el punto 3, me parecía que estaba bien porque está como en la mitad, ni son los fáciles del 1 y el 2, ni son el más difícil que es el 5, el 4 me parece que no es tan difícil porque es de revisar un código y mirar qué hace, y tiene 2 funciones, les toca empezar a mirar qué hace cuando pasa de una función a la otra, es interesante, pero ese punto 3 me parecía que estaba chévere. Muchachos, ¿alguna otra duda antes de que pasemos a un tema nuevo? Profesor, Sí, dale, Luis. profesor, ¿puede poner a correr el código del punto 3? Sí, vamos a poner a correr el código. Bueno, por ahora no tiene errores, por lo menos. Digite la cantidad de concesionarios, solamente voy a poner 2 concesionarios. El nombre del concesionario, el primero se llama Mazda. Listo. La cantidad de modelos que tiene ese concesionario, entonces va a tener 2 carros. El nombre del modelo, Mazda 3, Mazda 2. El precio de ese modelo, de ese Mazda 2 va a ser 70 millones. Está barato, ¿cierto? No, más caro. 80. ¿Cuánto consume un Mazda 2? Ustedes que saben de carros. ¿Cuál es el consumo de un Mazda 2 por kilómetros por galón? No saben de carros. Bueno,
45 kilómetros por galón. La potencia, vamos a decir que son 200 caballos de fuerza. El nombre del siguiente modelo, Mazda 3. El precio, 100. El consumo de gasolina en kilómetros por galón, este consume menos. Consume más, o sea que da un valor más bajito. Digite la potencia del motor, en este caso 250. Listo, entonces en este caso el carro con menor consumo del concesionario Mazda es el Mazda 3 con el carro con 40 y cuyo precio es 100. El carro con mayor potencia del concesionario Mazda es el modelo Mazda 3 con 250 caballos de fuerza y cuyo precio es 100 millones. Aquí veo que hay algo que hay que mejorar, lo dejo para que ustedes lo hagan, y es que en este caso el menor consumo no es el número más bajito, sino el número más alto. Menor consumo significa que tiene mejor rendimiento. Es decir, un carro que consume 80 kilómetros por galón tiene menor consumo que un carro que tiene 40 kilómetros por galón. ¿Sí o qué? Es decir, que en este caso habría que cambiarlo. ¿Sí? Ahí no quedó bien. Digita el nombre del siguiente concesionario, va a ser Renault. No. La cantidad de modelos, 2. Digita el nombre del modelo, esto va a ser un Sandero. El precio, 60. El consumo de gasolina, 55. 180. Nombre del otro modelo, no sé, Clio. El precio de este lo vamos a colocarle 57. El consumo de gasolina lo vamos a colocarle 52. Y la potencia de este vamos a colocarle 175. Listo. El carro con menor consumo del concesionario Renault es el modelo Clio con 52 y cuyo precio es tal. El carro con mayor potencia de ese concesionario es el Sandero con 180 y cuyo precio es 60. El concesionario que tiene el carro más económico es Renault con un precio de, ya no se alcanza a ver, con un precio de 57 millones, ese es el más barato de todos, ¿sí? Porque valen 80, 100, 60 y 57, o sea que sí, ese es. Y existe en la ciudad 0 vehículos con valores inferiores, con un valor inferior a 30 millones. ¿Listo? Luis, que es un hombre de poca fe, ¿qué opina después de lo correcto? Hay que organizar lo del consumo, ¿sí o qué? Hay que organizar esa parte. Bien. Profe, Señora, una pregunta. sí. Ay, usted está cerquita, la oigo desde aquí. Sí. Es que yo quisiera saber cómo, por ejemplo, pasar, o sea, no de forma individual, sino para saber solamente como cuál sería el mejor carro viendo las tres opciones, tanto potencia como gasolina como valor. ¿Se podría hacer una función en cuál sería el mejor carro para comprar? ¿Es este? Sí, pero para eso tú como programadora o el cliente tiene que definir qué hace que un carro sea el mejor. Entonces hay que definir unas prioridades. Por ejemplo, uno podría darle una valoración. Es decir, para mí lo más importante es el precio y eso tiene una valoración de 10. Entonces, eso se llama un promedio ponderado. Entonces yo digo, ese valor lo multiplico por 10 porque es el más importante de todos. Para mí lo más importante es el precio. Para mí lo segundo más importante es el consumo de combustible. Entonces el que tenga el consumo de combustible, le doy una valoración de 7, por ejemplo. Entonces, es más importante el que tenga el precio más barato, pero lo siguiente más importante es que tenga el siguiente, que sería el consumo. Y así. Entonces, tú tendrías que definir las reglas de qué es el mejor carro. Y si tiene las reglas definidas, podemos hacer una función que cumpla eso. Pero en este caso no tenemos esas reglas definidas. Eso sería subjetivo, porque el mejor carro para ti puede que no sea el mejor carro para Daniel.
Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Daniel. para poder cambiar esto de que, pues, que me muestre el carro para el menor consumo de gasolina sea pues, el mayor, por ejemplo, tenga 50 kilómetros por galón. Sí. Entonces, para cambiar esto, dentro del condicionante de consumo de gasolina menor a menor consumo, entonces tendría que haber otra condicional, pero solamente para el de menor consumo, de que el menor consumo sea mayor al consumo de gasolina, entonces ahí el consumo de gasolina sería a eso. Realmente es muy fácil, es solamente cambiar eso por un mayor y cambiar el comparador del consumo para que no arranque en un valor. Ah, mentira, no, sí. No, creo que con eso es suficiente. Mira que nos está llamando. ¿Hay quién dice? Un número ahí. Ahí dice, no, aquí a ver. Ah, sí, pero si es que llaman y cuelgan, se llama el que está llamando. Profe, pero es que si, No, con cambiar eso a mayor sería suficiente. profe, pero es que si yo hago eso, entonces no me actualizaría el precio me diría que es cero, porque yo lo puedo así y me dice que el precio es cero. Bueno, claro, sí tienes razón, hay que cambiar aquí la parte de precio. Menor consumo precio. Ya no es menor consumo, ya no es que sea 10.000, sino que sea 0. Para que coja el primero y sea mayor a 0 y ¡pum! Lo cambio. Porque estábamos yendo, como estábamos buscando el menor, le dimos un valor alto para que cambie con uno bajito. Cuando estamos buscando el mayor, le damos un valor bajito para que cambie con otro. ¿Cierto? Y con eso sería suficiente. Con eso debería quedar listo. Ahí hice algunos cambios. Ustedes los hacen en el código que les entregué para no volvérselos a enviar. Y todavía está temprano, muchachos. Todavía alcanzamos a estudiar. Entonces, vamos a pasar a algo nuevo. Profe, una pregunta con el Sí. ejercicio 4, o sea, no entiendo bien qué es lo que hay que hacer. O sea, hay que hacer un programa en Python que me haga una tabla y me haga preparando, o No. eso tengo que hacerlo a mano. Sí, eso es algo para hacer a mano. O sea, no hay que hacer un programa en Python que haga esta tabla, no. Lo que hay que hacer es coger un lápiz, dibujar la tabla, o coger un Excel que ya tenga la tabla, y empiezas a hacer un análisis variable por variable, cómo van cambiando los datos. Entonces, cuando J vale 5, ¿cuánto vale I? ¿Y cuánto vale suma? ¿Y cuánto vale X? Luego otra cambia de valor y cuánto valen las otras variables cuando J vale 6, por ejemplo. Se reinicia la I, sí, entonces vuelve otra vez a valer 1, vuelve otra vez a valer 2. Lo que hay que hacer es el análisis. No hay que hacer un programa. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí sí, creo que como que no. Entonces estamos conectados. 11 más los que estamos aquí, bueno, ya estamos como 20 y pico. Bueno, muchachos, entonces voy a pasar a mostrar algo nuevo. ¿Listo? Ahí. Les voy a mostrar, esto se empieza a volver muy interesante, son las listas. Esto ya empieza a tener poderes. Cuando ya vemos listas, ya tenemos poderes. ¿Qué son? Bueno, aquí les explicaré el ciclo con más detalle. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Por qué se empieza a volver importante hacia dónde vamos? A esto se le llama una estructura de datos, una lista, o a cualquier forma de organizar información dentro del computador, dentro del programa. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos haciendo un programa, el usuario empieza a escribir datos. Por ejemplo, ya no son 5 concesionarios o 10, sino que son 300 concesionarios. Y me toca a esos concesionarios que la información no se me pierda. Porque lo que nosotros sabemos hacer hasta ahora, nosotros escribimos, por ejemplo, el nombre, el precio, el consumo, pero cuando el ciclo vuelve otra vez a empezar, se reinician esos datos. Se reemplazan con los del nuevo concesionario. Y pues digamos que para hacer ejercicios como los que nos pedían esos que están planteados en la práctica, pues está bien, no hay problema que se reinicie.
Pero si yo necesito que no se reinicien y que me guarden la información como funciona en la vida real, o sea, yo no llego, deme los datos del estudiante y con los datos tuyos reemplazo los tuyos. ¿No? Hay que guardar la información de todos. Así funciona en la vida real, hay que guardar la información. Entonces, para eso necesitamos cosas que se llaman estructuras de datos, que son maneras de organizar conjuntos de datos dentro del programa. ¿Bien? Existen muchas formas de hacerlo, muchas. Pues tampoco infinidades, pero sí de manera estable uno puede encontrar unas 5. De hecho, esa parte se vuelve tan importante que el próximo semestre ustedes tienen un curso que se llama Estructuras de Datos, para entender cómo funciona esa parte de organizar la información de los datos en un programa, ¿vale? Y ya después, si lo estoy dando yo todavía el próximo semestre, pues les contaré, o les contaremos, porque la damos Carlos Ramírez y yo, ese curso. Por ahora, entendamos que eso viene de un concepto que se llama abstracción de datos. Es decir, cómo nos imaginamos que esos datos van a quedar guardados en el computador. Esa es la parte de abstraer. Porque el próximo semestre sí nos vamos a ir al detalle de ver cómo es que están guardados esos datos en el computador, pero por ahora con que tengamos una idea de imaginarnos cómo queda guardado sería suficiente. A eso lo vamos a llamar abstracción. ¿Listo? Ahora, los datos pueden ser abstraídos en esas estructuras de datos que ya les muestro algunas importantes. Y una estructura de datos es un conjunto de elementos de manera que se encuentren reunidos, ¿cierto? Agrupados, y se puedan acceder por medio de un mismo nombre. ¿Cómo así? Sí, es decir, la estructura de datos se puede llamar salón. ¿Y qué es lo que guardamos en el salón? Estudiantes. Perfecto, entonces con un solo nombre que es salón podemos acceder a todos los estudiantes. O podemos tener una estructura de datos que se llame salarios. Y dentro de esa estructura que se llama salarios podemos tener el salario de todos los empleados. Entonces, con un solo nombre vamos a poder acceder a todos los datos de un conjunto. ¿Vale? Bien. Veamos otro poquito. ¿Cuál es el propósito? Primero, que esa información se guarde de manera eficiente. ¿Qué quiere decir que sea de manera eficiente? Por ahora, para serles sinceros, no nos vamos a preocupar tanto por la eficiencia. El próximo semestre, sí. Vamos a decir, esta estructura es más adecuada para este problema. Así que vamos a utilizar esa estructura de datos para eso. ¿Sí o qué? Nos vamos a preocupar por la eficiencia. En este caso nos vamos a preocupar por aprender una o dos estructuras y que sepamos defendernos con ellas y sepamos ya trabajar, ¿vale? Y por ejemplo, alguna cosa que nos facilita esa eficiencia son búsquedas u ordenamientos, es decir, cómo encontrar a alguien haciendo el menor esfuerzo posible o cómo ordenar esa información haciendo el menor esfuerzo posible, ¿vale? ¿Y qué es el menor esfuerzo posible? Eso también se ve con detalles ya el otro semestre y a eso lo vamos a llamar la complejidad algorítmica. Es decir, si un programa es mejor que otro gracias a que es más eficiente un programa que el otro. ¿Y qué es que sea más eficiente? Que se demore menos tiempo. Ya eso es eficiente. Si mi programa se demora menos en el mismo computador que el de Daniel, el mío es más eficiente. Y eso tiene que ver con la complejidad. O que utilice menos memoria. Si el mío se gasta menos memoria, entonces el mío es más eficiente. Entonces, hay estructuras que nos van a ayudar a que esa eficiencia sea real. ¿Vale? Listo. Ejemplos de estructuras. Esto se llama un set o un conjunto. ¿Qué es eso? Es una agrupación de elementos con una característica particular y es que no puede tener elementos repetidos. Un conjunto no tiene elementos repetidos. ¿Se puede representar un conjunto en Python? La respuesta es sí. De hecho, se define con la palabra set. Si yo voy a crear un conjunto en Python, yo le digo set, luego le digo adentro los datos y me quedan todos los datos sin repetidos. ¿Listo? Un conjunto. ¿Qué otra opción hay? Árboles. A esto se les llama una estructura no lineal. De hecho, esto es una estructura jerárquica para ser más precisos. Pero aunque parecen bolitas con flechas y ya,
ese árbol que uno ve ahí tiene un orden. ¿Alguien logra percibir cuál es el orden que tiene esos numeritos que hay? Empiezan 8, sí, ese punto es importante. ¿Qué más? ¿Qué orden tienen los numeritos? Pues para 3 o para 10. ¿Para 3 o para 10? Sí, pero fíjate con todos. Tienen un patrón. ¿Cómo dices? Van en forma descendente todos. O sea, no. Fíjate bien que no todos van de manera descendente. Eso sí pasa ahí. Muy bien. Hacia la izquierda, todos los valores que están a la izquierda son menores que los que están a la derecha. Y de hecho, todos los que están a la derecha son mayores que el que está arriba de ella. ¿Cierto? A eso se le llama un árbol binario de búsqueda. Así se le llama a esa estructura. Entonces, uno ingresa un valor y luego, cuando va a ingresar el siguiente, verifica si es menor y lo pone a la izquierda, y si es mayor, lo pone a la derecha. Y eso va a ayudar a que los datos se puedan encontrar muy rápidamente de manera jerárquica. ¿Cierto? Esa es una estructura que va, de hecho, esa estructura es tan importante que ustedes tienen un curso que se llama árboles y grafos para mirar estructuras no lineales. ¿Listo? A eso llegarán después. Grafos. Este es también, incluso aquí, en el anterior tiene una bolita y 2 flechitas, todos, ¿cierto? En este incluso puede tener una bolita más de una flechita, dependiendo de cómo sea lo que se busca con el grafo, hacia qué es lo que se quiera conectar. Y los grafos, por ejemplo, hoy en día se usan altamente en las redes sociales. Las redes sociales son un grafo. ¿Quién se conecta con quiénes? Eso funciona a manera de grafo. Bien. Existen las pilas. Sí, dale. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un grafo? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un grafo? El árbol tiene una estructura jerárquica. Es decir, al que está más arriba lo vamos a llamar el padre, y a los que están debajo de él lo vamos a llamar hijos, y esos hijos responden a unas reglas ya definidas, ¿vale? Por ejemplo, la regla de este árbol es que a la derecha aumente y a la izquierda. Sí, que todo el que está a la derecha es mayor que él, el que está a la izquierda es menor que él, y el invariante es que no pueden haber repetidos. No puede haber otro igual a él. Por ejemplo, yo le doy una orden que, por ejemplo, los que están a la izquierda sean menor que su padre, pero si por algún caso algo hay uno que sea mayor que él, entonces, ¿qué pasa ahí? Si hay uno que es mayor que él, va al otro lado. Ah, bueno. Ahora, si tú le defines la regla de otra manera, tu programa responde a la regla que tú defines, tú eres el programador, ¿cierto? Pero esta, que se llama árbol binario de búsqueda, ¿cierto? Un ABB, responde a esas reglas. ¿Listo? Y es jerárquico. En este no hay una jerarquía. No hay un padre y unos hijos. Sencillamente hay un nodo que se conecta con otros, que pueden ser más bien pares o similares, como en una red social. No es que haya una cuenta que se encargue de conectar a las otras. Yo sencillamente me conecto con esta y esta con esta otra, y no tienen que ser en una sola dirección. Eso, por ejemplo, podría ser como conectar unos usuarios de Instagram. Es decir, yo puedo seguirte a ti, pero eso no significa que tú me sigas a mí. ¿Sí, okay? Eso significa que la flecha va en una sola dirección. Pero la flecha podría ser en 2 direcciones, como en Facebook. Si somos amigos los dos. Yo te veo a ti y tú me ves a mí. ¿Sí ves? Entonces depende cómo se definan las reglas, pero aquí ya no hay una jerarquía. Esa sería como la gran diferencia, ¿vale? Esta es otra forma de guardar datos y se llama una pila. ¿Qué es una pila? Es, como su nombre lo dice, apilar, como cuando pone platos. Pone un plato, encima otro plato, otro plato, otro plato y otro plato, pero uno no saca el segundo plato, porque todo se va al piso. ¿Sí o qué? En una pila uno saca el último que entró y de esa manera sucesiva, ¿cierto? Eso se llama una pila, tampoco la vamos a trabajar el próximo semestre. ¿Sí? Existe otra estructura que es una matriz. Ustedes ya han visto matrices, ¿sí? Ya han sufrido también con las matrices, ¿sí? Lo correspondiente. En esto sí vamos a trabajar un poquito.
porque esto es una lista de 2 dimensiones y vamos a trabajar listo. Con esto sí vamos a trabajar. Y existen, ahora sí, llegamos a donde teníamos que llegar, que son las listas. En estas sí vamos a trabajar un buen rato, ¿vale? Características de las listas. Estas listas, por lo menos, me voy a referir a las listas en Python, no en todos los lenguajes funcionan igual, pero sí tienen unas características. Primero, que sus datos están guardados de manera secuencial. ¿Qué significa eso? Que si están guardados de manera secuencial significa que yo puedo recorrerlos uno a uno. Es decir, tienen una posición. El 5 está en la primera posición. Que eso es un poquito raro, después entendemos por qué, pero en programación, la primera posición de un arreglo o de una lista, que a veces es un sinónimo, arreglo y lista, la primera posición no es la 1, es la 0. Es decir, el 5 está en la posición 0. Por eso, aquí abajo se ve, ustedes si me ven en la cámara por no ver lo que estoy subrayando, estoy hablando del cuadro que está abajo. En el cuadro que está abajo se ve en la parte superior las posiciones. Entonces, la primera posición es la 0, no la 1. ¿Listo? Eso nos tiene que quedar claro, porque si no después recorremos mal el espacio, ¿vale? Siempre la primera posición es la 0. Y de esa manera, fíjense que yo me voy yendo una por una. Luego la posición 1, la 2, la 3, la 4 y todas las que tenga. ¿Listo? Hasta el tamaño de la lista. En Python, yo también lo puedo recorrer al contrario, con valores negativos. La posición -1 es la última. -2 es la penúltima. -3, -4, -5, hasta llegar al tamaño de la regla. ¿Listo? Entonces, si yo lo estoy recorriendo de izquierda a derecha, es decir, del primero al último, voy desde 0 hasta el tamaño del arreglo -1. Por ejemplo, el de abajo tiene 5 posiciones. Entonces voy desde 0 hasta 4. ¿Sí o qué? 0 hasta el tamaño del arreglo -1. Si lo voy a recorrer al contrario, voy desde -1 hasta menos el tamaño del arreglo. Es decir, desde -1 hasta -5. ¿Vale? Python me permite hacer esos 2 recorridos. No hay ningún problema. Otra característica que tiene Python y que eso lo hace muy particular porque no muchos lenguajes lo proponen, y es que puede ser heterogéneo. ¿Qué es eso de que sea heterogéneo? Me refiero a los tipos de datos. Si ustedes se fijan, los datos que hay ahí responden a tipos de datos diferentes. Enteros, flotantes, booleanos, otra lista. Una lista recibe cualquier cosa, lo que sea. Yo le puedo meter ahí un diccionario, que todavía no lo hemos visto. Le puedo meter una pila, un conjunto, lo que quiera, en una posición. Y eso se le llama heterogeneidad en los tipos de datos. Eso no se puede hacer en lenguajes como Java, como C, como C++. No se puede. O sea, directamente no lo permite el programa. No lo permite. Yo como programador lo puedo hacer, sí. Puedo hacer una solución para que eso se dé, pero me tocaría a mí crearla, ¿cierto? Y eso se hace con objetos y con clases. Pero de manera natural, no. Eso sí lo permite hacer Python. ¿Listo? ¿Es bueno o no es bueno? Pues depende. Porque cuando yo necesito eficiencia, necesito guardar memoria, puede ser mejor manejar solamente tipos de datos básicos y no cualquier cosa, porque es que esto implica tamaños grandes de memoria por cada una de las posiciones, ¿cierto? Pero si el problema que yo estoy solucionando requiere heterogeneidad y no es de un tamaño muy grande, pues puede ser una buena solución. Y hay que decir que Python lo hace de manera óptima, lo hace bastante bien. Entonces, a mí eso me parece muy bueno. Lo he usado bastante, le he hecho plata. Entonces, sirve. ¿Listo? Cosas importantes que de hecho ya empecé a nombrar ahorita. Es una secuencia de elementos, ¿cierto? Vamos a tener un índice y ese índice es cómo puedo recorrer cada una de las posiciones. No es la primera vez que usamos un índice, muchachos. Cuando estamos haciendo ciclos, también nos creamos un índice. Ah, es que necesito hacer un ciclo que le pregunte a 10 personas. Pues tengo un índice
que arranca en 1 o 0 y va hasta 10, ¿cierto? Es lo mismo. Nos vamos a crear un índice y ese índice puede moverse por todas las posiciones de la regla. Y yo de ahí ya puedo llegar a la posición que necesite y obtener de ahí lo que necesite, ¿vale? Entonces, vamos a entender de dos maneras los arreglos, muchachos. Una cosa es el arreglo según su posición, es decir, lo que está ubicado, llamémoslo así, en cada cajoncito, si lo vemos como estaba antes, cada cajoncito es una posición. Esa es una manera de entender el arreglo, por sus posiciones. Y la otra es por lo que hay adentro de las posiciones, ¿listo? Que es entenderlo por su contenido. Y las dos son importantes, ¿vale? Hay ejercicios que me piden llegar a la posición para hacer algo y hay ejercicios que me piden llegar al dato para hacer algo también con ese dato. Ejemplos de listas. Por ejemplo, la primera, meses. Claramente es una lista que se encarga de guardar los meses del año, ¿cierto? Y podría ser muy útil la posición porque si yo le doy el número del mes, entonces me podría traer el mes inmediatamente. Yo le digo, vaya a meses a la posición 5 y entonces va y me trae, bueno, tendría que ir a la posición +1 porque empieza en 0. Entonces yo le digo, vaya a la posición, si quiero el mes 5, la posición 5 más 1, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5 y me trae a mayo. Pero tiene que sumar 1 porque no estaría en la posición 0, diría que sería el mes 0. Sí, a ver, yo dije +1, no, es -1, porque a 5 le resto 1 para que me dé la posición. Es decir, enero es la 0, febrero la 1, marzo la 2, abril la 3, mayo sería la 4, que es el mes 5, ¿cierto? Entonces le resto 1 y podría coger el mes que necesito. Como esa puede ser cualquier lista, la que necesite, esas de meses. Hay otra que se llama la lista persona. Y esa lista persona tiene un nombre que está en la posición 0, tiene un apellido que está en la posición 1, tiene una edad que está en la posición 2 y una estatura que está en la posición 3. ¿Sí o qué? El de abajo, que se llama libros, ¿cuántas posiciones tiene esa lista? Que se llama libros. 2. Sí, dice Daniel. ¿Cuántas posiciones tiene la lista libros? 2, ¿no? 2, exacto. Tiene 2 posiciones. Lo que pasa es que cada posición es una lista que tiene 3 posiciones. Pero la lista libros tiene 2 posiciones. Una para el libro El Padrino y otra para el libro María de Jorge Isaac. ¿Sí o qué? Y eso lo vamos a ver con más detalle después. A eso lo vamos a llamar una lista de listas. Es decir, una lista que adentro trae listas. Y con eso se representan matrices, que son listas que adentro tiene, es como filas que adentro tiene columnas. ¿Listo? Eso nos va a servir para después poder representar matrices. Cosas que podemos hacer con las listas. Bueno, entonces, primero, quiero mostrarles un ejemplo antes de que veamos las operaciones que vamos a hacer con la lista. Voy a borrar esto. Y en estos 10 minutos les voy a presentar a un nuevo amigo que nos va a servir para recorrer las listas, ¿vale? Listas. Entonces, lo primero es crear una lista. Muchachos, esto es más fácil que ni pa' qué. Yo digo lista o el nombre que a mí se me ocurra. Lista, meses, persona, días, Juan Carlos, lo que quieran. Pero la voy a llamar lista, así full creativo. Entonces, lista va a ser igual a... ¿Cómo podemos crear una lista? Primero, una lista puede ser un espacio vacío, sin datos. Completamente vacío. Y se crea así de fácil.
abre y cierra corchetes. Eso le dice a Python que eso que hay es una lista. ¿Ya? ¿Listo? Existen otras formas, que es list, que es llamar a la función list. Y eso le dice que también está creando una lista. Esas son varias maneras de llamar al... se llama técnicamente llamar al constructor que crea la clase lista. Pero por ahora entendamos, con que le ponemos 2 corcheticos es suficiente para tener creada una lista. ¿Vale? Entonces, tecla es para hacer corchete acá en el... Seguramente tu teclado tiene ñ. Sí. A la derecha de la ñ suele estar con Shift y el que está ahí al ladito. No, es que me tira conmigo. No sé. Entonces puede estar con algere y S, o Le solito pone- o encima. Me pone la llave. Le pongo aquí después me quita la llave. A ver, están... mira, yo lo veo por aquí. Después que esté con algere y este. Está con algere y este y por eso. Es este que empieza. No, que no manda. Shift este, ¿no? Solito, tampoco. Pues, Si no, no sería como arte, arriba. No. está. Mira, con también que sea. Yo voy a escuchar la música. Pero ahorita hay que buscarlo, pero si están acá. Si no, la otra es cambiarle el teclado a latinoamericano o a español y ya con eso seguramente te cambia y te aparece. Bueno, muchachos, entonces, lista, crear. Entonces, vamos a crear una lista con lista igual a corchetes. Ya está. Ahora, crear con datos. Es tan fácil como que en lugar de dejarla solita, le metemos de una de los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ya quedó con datos, así de fácil. En desorden, 65, 43, 78, 12, 34. Listo. Separados por coma, eso es importante. La coma diferencia una posición de la otra, ¿vale? Eso es supremamente fácil. Vean esto lo fácil, muchachos. Yo le digo print y le digo, quiero ver la lista en la posición 2. ¿Qué me va a imprimir? Si yo le digo lista en la posición 2, muchachos. El 78. Bien, eso es lo que tiene que imprimir, porque eso es lo que está en la posición 2. Y si yo le digo lista en la posición -1, ¿qué me va a imprimir? El 34, que es la última posición, que es como se puede recorrer al revés. ¿Sí o qué? Breve, está fácil esta vaina. Entonces, ya sabemos cómo llegar a una posición y sabemos cómo crear una lista. Vamos a hacer algo que es recorrer. Les dejo aquí el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que es recorrer una lista. ¿Listo? Recorrer una lista. Entonces, ahí es donde les digo que vamos a encontrar un nuevo amigo que es el ciclo for. Hasta ahora nunca hemos usado el ciclo for. Pero resulta que el for en Python es supremamente útil cuando yo tengo estructuras recorribles. ¿Qué es una estructura recorrible? Es una estructura que tiene una secuencia por la que puedo ir uno a uno. Entonces, el for sirve para estructuras recorribles. Por ejemplo, rangos de enteros. Rangos de enteros. Por ejemplo, una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres. Y por ejemplo, una lista. Entre otros. ¿Por qué? Porque como tienen posición por posición, el for yo le puedo decir recórrame una lista.
de la siguiente manera. Yo le digo for, le doy un índice para que con ese índice se mueva por la lista, por ejemplo, y le digo en dónde se va a mover, y le digo la estructura para que la recorra. Lista. Lo que hice es, utilice i para recorrer cada posición de la lista. De manera que si yo le digo imprima, y lo que va a hacer es imprimir la lista, uno a uno cada elemento. Y ahí recorrió, se fue elemento por elemento y lo imprimió. Python además, como es muy chévere con los programadores, yo le puedo decir, imprímame la lista enterita, y él la imprime. Ahí está, aquí tiene su lista, ahí la imprime. Pero la puedo recorrer para ir elemento por elemento, porque a veces no quiero ver la lista completa. Necesito, por ejemplo, buscar si existe un número dentro del listado, y ahí me tengo que ir elemento por elemento para poderlo encontrar, ¿cierto? Entonces, el for va a ser muy útil para esto. Yo le digo for I in lista y lo recorre. Pero quiero que nos demos cuenta de otra cosa. Le voy a decir for I in range del tamaño de la lista. No me asusten que ya les explico qué es eso que hay parte por parte. Y le voy a decir print y luego le voy a decir print lista sub i. Y ahorita sí les voy a explicar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo recorra un rango. ¿Qué es un rango? Un rango es una secuencia de números enteros. ¿Listo? Eso es un rango. Una secuencia de números enteros. Véalo acá arriba. Ahora, ¿qué secuencia de números enteros le voy a decir? Le voy a decir, recórrame una secuencia de números enteros que vaya desde 0 hasta el tamaño de la lista. ¿Vale? Va desde 0 hasta el tamaño de la lista. Es decir, esto va a ir desde 0, lo puedo colocar incluso directamente. El tamaño de la lista es cuántos elementos tiene la lista. Esa instrucción que se llama len se encarga de hacer el cálculo de manera automática. Él lo hace por nosotros. Entonces, este len va a responder 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces, esto dice, es un rango que va de 0 a 5 sin incluir el 5. Los rangos no incluyen el dato final. Por eso cuando veíamos el random, ¿se acuerdan que el run range no incluía el último dato? Pero el run int sí. El rango no incluye el último valor. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo, vaya de 0 hasta 4, realmente. Y si nos fijamos, ¿qué es 0 a 4 para esta lista? Las posiciones, ¿sí o qué? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Por ejemplo, cuando le digo al 0 le quita el len. Si donde está el 0, Le quita el len. le quito el len. Esto sí, a ver, el range funciona con 1 o con 3 parámetros. Cuando tiene un solo parámetro significa de 0 hasta ese valor menos 1. ¿Vale? Eso significa con un parámetro. Con 2 parámetros significa dónde arranca y dónde termina. Es decir, arranca en 5, termina en 10. ¿Listo? Con 3 parámetros significa dónde arranca, a dónde termina y de cuánto en cuánto avanza. Es decir, vas de 5 a 10, de 2 en 2. Eso significa lo que acabo de poner ahí. De 5 a 10, de 2 en 2. Señor. ¿Qué te salió? Te salió... Ah, no, es porque al final faltan 2 puntos y falta ejecutar abajo lo que hay que hacer. Pero esto que te salió aquí es porque se cansó el servidor, volvió y digo, no alcanza a sincronizar lo que tenía. ¿Te quieres quedar con esto o con esto? Lo que te está preguntando. ¿Listo? Profe, recuerda para que es que funcione bien, o sea, como para decirle hasta dónde va a llegar. No. Len de una lista devuelve la cantidad de elementos
que tiene una lista, ¿vale? Eso es la cantidad de elementos que tiene una lista, eso es length, ¿vale? Entonces, si yo le dijera, Daniel dijo, venga, y si pongo un 0, como tiene un solo parámetro, significa arranque en 0 y termine en 0. Eso significa poner un 0. No solamente poner el primer valor que está en. Si yo solamente le pongo entonces len de lista, ¿qué significa? Arranque en 0 y vaya hasta el tamaño de la lista menos 1. ¿Sí o qué? Entonces, si yo imprimo la i, me va a imprimir los valores del rango. Y si yo imprimo lista sub i, le estoy diciendo, imprímame lista sub 0, luego lista sub 1, luego lista sub 2, sub 3, sub 4, sub 5. Es más, aquí le voy a colocar un end igual vacío para que me muestre los datos hacia el frente. Luego le voy a colocar un print para que salte la línea y ese le voy a colocar también un end igual vacío para que los muestre hacia el frente. Ya está. Lo corro. Y aquí me mostró este. No. Mala decisión. Mala decisión porque está en el mismo ciclo, entonces no me va a mostrar como lo quiero. Bueno, igual lo voy a correr. Profe, ¿por qué no hemos 651, 734? Porque están los números pegados. Estaban los números pegados uno tras otro. Creo que lo voy a organizar en un solo print para que sea más claro, porque no los quiero confundir. Entonces, en la posición y está el valor, coma, lista sub i. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, si lo corro, me muestra, en la posición 0 está el valor 65. Y es el valor que va por el rango. 0, 1, 2, 3, hasta n-1, que es el rango, ¿cierto? Entonces, en la posición 0 está el 65, exactamente. El programa siempre le va a restar 1 a la lista, ¿no? O sea, porque no se llega hasta la posición 6. Sí, claro, nunca va a llegar hasta el límite exacto, porque siempre va hasta 1 menos, porque empieza a 0. O sea, yo, por ejemplo, le puse que no quiero que me detecte la última lista. ¿Que no quieres que te detecte la última posición? Exacto. Pero ¿por qué quieres que no te detecte la última posición? No sé, digamos, solamente por curiosidad, pero no quiero que me muestre la última casilla. Si no quieres que te muestre la última, entonces yo le diría range de la lista menos 1 y ya no coge la última, porque le quité una posición, ¿vale? En este caso me dice en cada posición qué es lo que va, en cada posición qué es lo que va, ¿sí ven? Y si yo llegara a decir lo siguiente, por acá, print, quiero ver lo que hay en lista en la posición 15. Es una posición que no existe. La lista no tiene esa posición. Llega nada más hasta la 4. ¿Sí o qué? Si yo lo llego a correr, cuando le salga este error, es por eso. Una fórmula matemática, siempre y cuando esa fórmula matemática responda un entero, sí. Por ejemplo, para buscar, no sé, los impares de la lista. Si quieres buscar los impares de la lista, tú le podrías decir, recórrame la lista de 1 a tal. No, pero eso no debería quedar en el rango. Porque el rango lo que te va a ayudar es a moverte por la lista, que son las posiciones. Todavía no sabes qué hay adentro de la posición. Entonces, hay una cosa es el rango y otra cosa es qué haces con lo que hay adentro, ¿vale? Profe, dentro de un for puede ir otro for. Dentro de un for puede ir otro for y van a ir otros fores. Con toda seguridad. También se puede hacer con ciclos. Lo mismo, todo esto se puede combinar. For con un while y dentro del while otro for y un condicional, todo lo que hemos visto se puede combinar. Y luego adentro llamar una función. Todo se puede hacer. Cuando ustedes vean el error, index out of range significa estás accediendo a un valor por fuera del rango.
no tengo memoria separada para eso. Entonces, por eso te boto un error. No es un error de sintaxis, es un error de ejecución. Es decir, de los que se ven cuando se corre el programa. Los malucos, los que ve el usuario cuando le corre. ¿Cierto? Bien. Por ahora, muchachos, porque ya se nos acabó el tiempo, solamente eso. ¿Listo? Ya no nos volvemos a ver hasta después de Semana Santa. En Semana Santa, la semana después de Semana Santa, vamos a continuar el tema de listas. Y la segunda semana después de Semana Santa es el parcial. Y ahí es cuando ya vamos a evaluar los ciclos anidados y algo en esto. ¿Vale? Muchachos, les quedan ejercicios para que trabajen, que les rinda mucho con eso. Gracias por venir, los que vinieron hasta acá, para que viéramos clase aquí en el salón. Los otros no entiendo por qué se quedaron por allá en otro lado, están allí enseguida. ¿Por qué quedan allá? ¿Están locos? ¿Locos? No sé. Sí, usted, Luis, a usted me refiero. También, a Juan también, ustedes. Muchachos, los dejo porque tengo clase a las 11. Cuando es virtual, solamente cambio de Zoom, pero aquí ya me toca desplazarme hasta Cedro Rosado. Está mal lejos. Chao, que estén bien. ¿Cómo? Bueno, profe. Gracias, profesor, por la clase. Está bien, la clase. Chao, profe. Chao. Cedro Rosado es la clase.